Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad, tengo el privilegio de darles una nueva clase. En este caso es sobre los derechos humanos, concepto, caracteres y fundamento. Vamos a comenzar dando una definición de derechos humanos dada por la Organización de Naciones Unidas, en la cual podemos ver cómo cuando hablamos de derechos humanos nos hacemos referencia a los derechos inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su religión, sexo, color, nacionalidad o cualquier otra distinción, ¿sí? Son los derechos que se atribuyen a la persona humana por su mera condición de tal, es decir, la persona humana por el hecho de ser persona ya tiene y goza de estos derechos humanos, ¿sí? Los cuales se basan en la dignidad y en la igualdad de la persona humana. ¿Qué derechos humanos podemos mencionar o podemos conocer? El derecho a la vida, el derecho a trabajar, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, la prohibición de esclavitud, la prohibición de tortura. Y es muy importante que tengamos en claro que todos, por el simple hecho de ser persona, por ese atributo de la persona humana, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación. Es decir, no hay alguien que tenga más derechos humanos que otro, no hay alguien que tenga menos derechos humanos que otra persona, ¿sí? Entonces volvemos a esto que les decía. Los derechos humanos son derechos que se reconocen a las personas por su mera condición de tal, basándose en que en la dignidad y en la igualdad. Cuando hablamos de la dignidad, por un lado decimos que la dignidad es la cualidad de digno, hace referencia al valor intrínseco, ese valor de la persona humana como ser racional, como ser que por medio de la toma de decisiones puede ir mejorando y modelando su vida. La persona tiene un poder creador que le permite eso, ¿no? Entonces a eso hace referencia la dignidad. Y cuando hablamos de la igualdad, tenemos que decir que una vez que el mundo fue testigo y conoció los horrores del Holocausto, allá por el año 1945, tiene lugar la llamada universalización de la igualdad. ¿Qué es la universalización de la igualdad? Esto quiere decir que todos los seres humanos somos iguales ¿en qué? En dignidad y en derechos. Todos somos iguales en esos dos aspectos, en dignidad y en derecho, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay alguien que sea más digno o hay alguien que tenga más derechos que otros al nacer. Al nacer todos nacemos libres e iguales entonces en derechos y en dignidad. Y tenemos que comportarnos de un modo fraternal los unos con los otros, ¿sí? Espero que hasta ahí se vaya entendiendo. Cuando hablamos de los derechos humanos tenemos que decir que se tratan de derechos que son universalmente aceptados, ¿no? Están reconocidos en la Constitución, están garantizados jurídicamente. Y algo muy importante de los derechos humanos que podríamos decir que son como una condición básica y esencial para que la persona pueda desarrollar un plan de vida, para que la persona pueda desarrollarse en su vida, no de cualquier modo, sino de un modo integral y en un completo goce de la libertad, ¿sí? Recién cuando les decía que los derechos humanos están reconocidos constitucionalmente, es muy importante tener muy en claro lo siguiente. Los derechos humanos ya existían antes de que sean reconocidos legalmente después, es decir, tienen una preexistencia, existen con anterioridad a su consagración legal en los distintos instrumentos legales, ¿sí? Lo cual supone que los derechos humanos tienen lo que se llama una superioridad axiológica. ¿Qué quiere decir esto? Un valor supremo respecto de los demás
derechos que podemos encontrar, ¿sí? Cuando hablamos de las características de los derechos humanos, vamos a comenzar diciendo que una de las principales características es la universalidad. Cuando hablamos de los derechos humanos decimos que son universales y volvemos a esto que les mencionaba en un principio. Se tratan de derechos humanos que se reconocen a la persona por su condición de tal, dentro de los cuales no podemos hacer ningún tipo de diferenciación, ningún tipo de discriminación para decir esta persona tiene más derechos humanos por ser de una determinada religión, de un determinado sexo, de un determinado color. Es decir, no se admite ningún tipo de diferenciación de ese estilo. Cuando hablamos que otra de las características de los derechos humanos es la indivisibilidad y la integralidad, decimos que todos los derechos humanos son importantes. No hay algún derecho humano que sea más o menos importante que otros. Y ningún derecho humano puede ser gozado a costa de otro. Por ejemplo, pensemos en que el derecho humano a trabajar no puede ser usado a costa del derecho humano a descansar, ¿sí? Es decir, a lo que apunto con esto es que todos los derechos humanos son importantes y no puede un derecho humano avasallar a otro derecho humano. Cuando decimos que otra característica es la progresividad, decimos que los derechos humanos, su protección, el reconocimiento de los derechos humanos va siendo progresivo, se va aumentando a medida que las sociedades y las necesidades humanas van avanzando, ¿sí? Nunca van a experimentar un retroceso, sino que siempre van a experimentar un progreso, siempre va a haber un avance. Cuando decimos que son supraestatales, como otra característica de los derechos humanos, decimos que los derechos humanos requieren de una protección internacional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo les digo que los derechos esenciales de la persona humana, los derechos esenciales de una persona humana, ¿sobre qué hacen base? Hacen base sobre lo que les vengo diciendo, sobre los atributos de la persona humana, sobre la dignidad, sobre la igualdad de la persona humana, y no hacen base en otra cosa. No hacen base en decir se le reconoce el derecho humano a una persona porque es nativa de un determinado país, nativa de un determinado estado. Es por ello que trasciende las fronteras nacionales los derechos humanos y por eso se dice que requieren y encuentran allí la justificación de una protección internacional. También tenemos que decir que otra característica es que son irrenunciables. Ninguna persona puede renunciar a sus derechos esenciales. Yo no puedo renunciar a mi derecho a trabajar, yo no puedo renunciar a mi derecho a la educación, a mi derecho a la vida. Son intransferibles. Yo no le puedo ceder a otro mi derecho humano, yo no le puedo ceder a otro mi derecho humano a la vida. Y también podemos decir que son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser abolidos los derechos humanos por ningún instrumento, ningún acto de alguna autoridad, ¿sí? Ahora, ¿qué rol cumple el Estado acá? Y esto es muy importante. El Estado tiene que cumplir, primero que nada, un rol de respeto, ¿sí? El Estado tiene que respetar a los derechos humanos y podemos decir que ese respeto puede traducirse en una conducta activa y en una conducta pasiva. La conducta pasiva, ¿cuál sería? La conducta pasiva sería abstenerse de llevar a cabo actos, políticas, decisiones que violen derechos humanos o políticas que tiendan a dificultar el pleno goce, el pleno acceso de las personas a los derechos humanos, ¿sí? Y cuando les hablo de una conducta activa me refiero a que los estados tienen que garantizar la posibilidad concreta de que los derechos humanos puedan ser realizados y ejercidos en su territorio, que existan en la realidad, que no queden únicamente en la letra, en la palabra, sino que en la práctica puedan ser realmente ejercidos. Esto que implica que en caso de que haya alguna violación a los derechos humanos, se lleve a cabo una investigación, la correspondiente sanción,
que se busque restablecer ese derecho humano violado y también que se busque reparar los daños que esa violación al derecho humano ha causado, ¿sí? Entonces, ¿el Estado tiene que respetar los derechos humanos? Sí. ¿De qué modo? Pasivamente, abstenerse de cualquier tipo de conducta política que tienda a impedir el pleno goce de los derechos humanos. Y también una conducta activa, como decía recién, garantizar que puedan ser llevados a cabo en la realidad, que existan más allá de la letra, que investiguen y sancionen si hay violaciones, que se reparen los daños ocasionados y que se busque restablecer el derecho humano violado, ¿sí? Y por último, vamos a decir que los derechos humanos tienen una importancia tal, yo les voy a leer un fragmento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, donde quizás podemos tomar real dimensión de la importancia que tienen los derechos humanos, ¿no? Y dice así: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de la familia humana, ¿sí? Es decir, chicos, ya para ir concluyendo este tema, la importancia que tienen los derechos humanos, esto que les decía, la importancia al punto que lo podemos considerar como la condición básica para que una persona pueda desenvolverse en la vida de un modo pleno, de un modo íntegro. El derecho a trabajar, el derecho a la vida, el derecho a la educación, son derechos sin los cuales una persona no podría desarrollarse plenamente en su vida, ¿sí? Y que les quede bien grabado esto: la imposibilidad de llevar a cabo una discriminación, una diferenciación basada en criterios como el sexo, el color, la religión, la nacionalidad, ¿sí? Son derechos que trascienden las fronteras nacionales y alcanzan a todos los seres humanos por su mera condición de tal, es decir, por el hecho de ser seres humanos, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro entonces el concepto de derecho humano, el fundamento de los derechos humanos y las distintas características, ¿sí? Ya saben, cualquier duda pueden preguntar y bueno, espero que haya sido lo más claro posible.